cotizaron para sus pensiones a través del Seguro Social bajo la Ley 18-96. Ya ancianos, acuden aquí a buscar lo que entienden haber ahorrado para asegurar su futuro, llevándose muchas veces la decepción de no aparecer en los registros y quedar en el aire, o corriendo la suerte de comenzar a recibir una pensión de apenas 5.117 pesos, que ni siquiera cubre un 13% de la canasta básica. Una pensión así no da absolutamente para nada y contrata con el otro extremo, y es de aquellos sectores de la sociedad que por ser funcionario, por trabajar en una institución, por ejemplo, que tenga que ver con asuntos financieros del Estado, por tener, por ejemplo, una condición legislativa de la Junta Central, de cualquier tipo de ese asunto, comienzan a recibir pensiones entonces totalmente distintas, abismales, contrapuestas, ¿verdad?, a esas pensiones miserables. La injusticia no podría tener una mejor representación que esta realidad. La gente comienza a ver la diferencia entre una gente que puede durar, por ejemplo, 4 años en un cargo X y recibir una pensión 20 o 30 o 1000 veces superior a una persona que ha pasado, por ejemplo, 30 años laborando y que ha cotizado la famosa 386 cotizaciones que hay que cotizar para tener una pensión de aquella. Pero esto no es lo peor. Cuando alcanzan los 60 años o más, las personas se percatan de que el dinero que les descontaron de manera fija y sin fallas era destinado a fines muy distintos a los que debía ser. El dinero llegaba al seguro por los descuentos que se le hacían a los trabajadores. Pero en el seguro lo que se hacía era lo siguiente: ese dinero que llegaba se invertía en cosas totalmente distintas a las pensiones. No se acumulaba para las pensiones. Cuando la gente llegó a la edad de pensión y fue a reclamar las pensiones, ocurre que ese dinero no estaba, porque se había invertido en construcción de hospitales, se había invertido en salarios, sueldos de los empleados. Esa noticia se la llevan cuando van a agotar el proceso de solicitud en el Seguro Social. Pero muchas veces también se enteran ahí mismo de que sus empresas los excluyeron del plan o dejaron de cotizar. Las personas que cotizaron al Seguro Social, que trabajaron, por ejemplo, una empresa de la que pagaba mucho, como Codetel, la Boquidón, hay personas que fueron exceptuadas por el límite de salario. O sea, la ley exceptuaba a las personas que ganaban más de 4.003 pesos. Las personas que ganaban 4.004 pesos ya lo sacaban por límite de salario. El acta de nacimiento tiene que estar legalizada y certificada. Para llegar a esos hallazgos, los que procuran su pensión primero deben agotar un proceso. Nosotros le entregamos una hojita al asegurado diciendo los requisitos que tiene que solicitar, que es acta de nacimiento legalizada, si está casado, fotocopia del acta de matrimonio, ya por si fallece, entonces en el Ministerio de Hacienda le dan la pensión a la viuda o al viudo, ¿no? Entonces, acta de nacimiento, su cédula, 2 fotos, y ya con eso solicita. Y saber las empresas donde trabajó, entonces se procede a buscarle las cotizaciones. Esas cotizaciones primero se buscan en un sistema computarizado en que fueron digitadas. Si aparecen las 386 que se requiere para otorgar la pensión, el expediente es llevado al Ministerio de Hacienda, donde en 2 o 3 meses les comienzan a pagar. Pero si esas cotizaciones no aparecen, deben ser buscadas de manera manual en libros que datan hasta de 1948. Hay que ver 52 libros para completarle un año al asegurado. O sea, el proceso es sumamente lento, se tardan años, hasta años para buscarlo. Tenemos todavía, mira, desde el 2009. Para agilizar el proceso, les hacen falta más compiladores. Suelen dar prioridad a las personas enfermas, pero a veces estas no califican. Se trabajan 100 casos, 60 de esos expedientes no califican, porque no tienen las cotizaciones suficientes porque las empresas no pagaban. Hay empresas que no pagaban, como CACD y Corden. De 36.220 pensiones solicitadas desde el 2009 a la fecha, se han trabajado 10.407. De enero a agosto de este año se entregaron 3.272 y quedan pendientes 25.813. Pero hay algo que nosotros queremos hacer, que queremos lograr. Nosotros tenemos muchos expedientes con 300 cotizaciones. Nosotros queremos buscar la forma, ¿no?, de que le den un decreto a esa persona, que todo el mundo que cotizó con 300 cotizaciones pueda comprar sus cotizaciones o por mediante un decreto de 300 cotizaciones puedan tener su pensión, porque tenemos muchos casos así que se quedan en el aire, que de verdad da pena.
De esa manera resolverían muchos de los casos que les faltan pocas cotizaciones y podrían recibir su pensión. Pero esa etapa que quieren alcanzar también es un viacrucis. En cuanto a los pensionados de Seguro Social, se está expresando lo que es un genocidio sistemático. Genocidio sistemático, porque dar la interpretación que con 5.117 pesos, que es el salario que devengan los pensionados del Seguro Social, cuando la canasta familiar está por encima de los 25.000 pesos, cuando se agrega la falta de salud. Además de representar a los pensionados, Emilio es uno de ellos y cuenta las dificultades que enfrentan con las humildes pensiones que reciben. De hambre se están muriendo entre 230 y 290 pensionados, pero cuando van al hospital a una cita, venga dentro de 2 meses, o sí, hay que hacer un estudio, de inmediato hay que hacer una tomografía o una sonografía, le dan, no, cuando va el aparato está dañado en el hospital. Cuando adquieren seguros privados populares, tienen que agotar otro proceso. Cuando tú vas a facturación, es un problema. Y cuando el doctor te da a ti una receta y tú vas con la llamada receta única, ese con el SENASA o con Salud Segura. Cuando tú vas con la receta única, hay 3 medicamentos, nada más hay uno. El que cuesta 108 pesos, el que cuesta 4.000, esa sustancia no la cubre. No está cubierta. Otro drama que señala es el de las personas que devengaban salarios no tan deprimidos al momento de su pensión y que hoy tienen que sobrevivir con la tercera parte de lo que ganaban. A mí me da apuro hasta decirlo, pero hay hombres dentro de los pensionados, más en estos recientes, y más lo del Seguro Social, que tenían un salario de 22.000 o 25.000 pesos. Y como el Seguro Social tiene un sistema inhumano, que las pensiones son la mayor es 5.117 pesos, porque está en el marco de la ley 1896, en la contabilidad de un sistema de cotizaciones, de las 400 cotizaciones, y por la vía de la categoría. Entonces están haciendo los cálculos de aquellos años. Como alternativa a la oprimente situación que los arropa, todos los involucrados en el proceso están solicitando ser favorecidos con un aumento de la mensualidad. Nosotros estamos reclamando que las pensiones las lleven de 5.117 pesos, que la puedan llevar a 10.000. Y que los pensionados que les vengan por encima de los 10.000, que se les pueda poner un 30%. Iniciaron esa lucha en beneficio de los más de 82.000 que deben buscar cómo sobrevivir con menos de 5.000 pesos y han encontrado apoyo en los sectores que conocen su situación. Sin embargo, les falta calar hacia el gobierno, que desde el año 2008 no se acuerda de mirarlos ni de condolerse de su triste realidad.